El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y viendo al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido, entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy podemos ver muchos aspectos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Pero siempre podemos meditar diferentes circunstancias de la palabra de Dios. Hoy tuvimos dos lecturas. La primera lectura del libro de los Hebreos, con un tema muy hermoso y muy amplio que nos presenta la lectura, ¿verdad?, de los Hebreos, donde nos habla sobre la fe, ¿verdad? ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jafté, David, Samuel y los profetas por su fe, etcétera. Un tema muy, muy bonito, el de la fe, y que vamos a ver constantemente. Necesitamos fe para poder ver las maravillas de Dios. A veces nos preguntamos: ¿y por qué Dios no cumple mi oración? ¿Por qué no cumple con lo que yo le pido? Es que una de dos: o no es bien para tu salvación, o no lo estás pidiendo con fe. Acuérdense cuando dice en el Evangelio, Jesús les dice, ¿verdad?, que se cumpla de acuerdo a lo que has creído, que se cumpla de acuerdo a tu fe. Algo que no puede estar ausente es la fe. Por ejemplo, ¿verdad? No, hombre, pues es que Fray Sergio iba caminando y le cayó la silla y le tronó el pie. Ay, está muy mal del pie. Ay, él viene y pues él no tiene fe en el Señor de que le va a curar en su pie. Pero yo sí tengo fe. Yo le dije: mira, Fray, vente, vamos, yo te llevo. Y yo tengo fe y le pido al Señor por mi amigo.
¿qué va a pasar? Él va a sanar, va a ver ese milagro, no por la fe de él, sino por la fe mía. Acuérdense de el paralítico, ¿verdad? Dice, y viendo la fe de quien lo llevaba, le dijo al paralítico. Claro que ahí viene también una conversión. A partir de ahí, Fray Sergio pues va a tener esa fe. Es que me llevaron y me curé. El Señor me hizo este milagro. Entonces viene una conversión también. Pero quiero irme más a lo que dice el Evangelio el día de hoy. También tiene muchos temas que se pueden desarrollar en cuanto a el Evangelio, pero creo que hoy en día nos hemos desviado mucho de lo que realmente es importante o es lo primero en cuestión de la visión de Dios. Dios, cuando creó el universo, cuando creó todo lo que conocemos, lo creó en 7 días. Dios creó la luz, la oscuridad, el día, la noche, el sol, la luna, las estrellas, el mar, creó los árboles, la naturaleza, los animales, todo lo creó en 6 días. Y el 6º día creó también al ser humano, a imagen y semejanza los creó, ¿verdad? Creó al hombre y a la mujer. Por ahí dicen que una traducción más literal sería como el varón y la varona, que es la varona que sale del varón. Bueno, cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de él. Dice, a imagen y semejanza de Dios los creó, hombre y mujer, con la misma dignidad, con tareas diferentes, con capacidades diferentes. Hoy platicábamos ahí en el comedor, cuando estábamos comiendo, de que pues tienen una diferencia la capacidad, o hay una diferencia en la capacidad del varón y de la mujer. Por ejemplo, la mujer es más fácil que desarrolle muchas tareas al mismo tiempo y el hombre no, el hombre una sola tarea, ¿verdad? Por ejemplo, pues esto lo hemos visto en muchas ocasiones, las mujeres, por ejemplo, van manejando, pero no solamente van manejando, se van maquillando, van hablando por teléfono, van al pendiente de los hijos, todo eso al mismo tiempo. El hombre no, el hombre va manejando y pues no se puede distraer con lo demás. No digo que nada más, no puedo hablar, no puedo, no, pero no se tiene esa capacidad. En la situación, por ejemplo, de cómo reaccionan los hombres y las mujeres, se dice que los hombres reaccionan más en cuanto a la razón. Primero piensan consecuencias, lo bueno, lo malo, qué habrá, qué no habrá, qué posibilidades hay. Es más en cuanto a la mente, en cuanto a la razón o la lógica. Hay un pensamiento. La mujer normalmente reacciona más con el sentimiento, con el corazón. Pues yo tengo la punzada que es por aquí, o pues yo siento que por aquí ni tenemos que hacerle. Y se va más por el sentimiento. Por eso es de que se tiene la complementariedad entre el hombre y la mujer. Por eso dice el Señor, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Porque cuando unimos la razón y el corazón, las cosas son perfectas. Cuando unimos las capacidades del varón y las capacidades de la mujer, todo va a marchar muy bien. No es una competencia, a ver quién es más, ¿verdad? Porque luego, a ver, ¿y quién es más grande en la familia? No, pues es que el hombre es la cabeza de la familia. Sí, pero la mujer es el sombrero. No, pues no es así. Los dos tienen la misma dignidad, y en la oración que se hace para cuando los matrimonios, ahí lo deja claro, ¿verdad? Que los creó con la misma dignidad al hombre y a la mujer. Entonces, Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer, pero cuando Él veía toda la creación que iba haciendo en el día a día, nos dice el libro del Génesis, y vio lo que había hecho y era bueno. Así es la traducción que nos ponen. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores traducciones, pues dice, y era bueno. Pero cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, dice, y vio Dios lo que había creado y era muy
bueno, ya no era bueno, sino era muy bueno. Y aunque a veces pasa desapercibido este muy, quiere decir que el ser humano está por encima de todo. En uno de los salmos también dice, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano para que le diste tanto poder, que lo hiciste un poco inferior a los ángeles? Es decir, nos llenó con una dignidad grande. Y esto lo hemos perdido hoy en día, porque nos hemos desviado de estas situaciones. En el Evangelio vamos a ver esta situación. Hay un endemoniado, dice un endemoniado que ya ni las cadenas, dice, apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Cuando aquel hombre vino de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello. Bueno, un endemoniado. ¿Dónde vivía ese endemoniado? En los sepulcros, en el cementerio. Son lugares que hasta el día de hoy asociamos con la muerte, asociamos con lo tenebroso, ¿verdad? Uy, no pases por el cementerio porque ahí asustan y, oye, hay los fantasmas. No digo que sea un pensamiento bueno, pero es el pensamiento normal que se tiene entre la sociedad. Son lugares que no son buenos o no son lugares como de confianza y donde alguien quisiera estar. Pues en aquel entonces tampoco, representan el mal, representan la muerte. En esta situación, entonces este hombre vive en el cementerio, vive entre los sepulcros, entre la muerte, y descubre a Jesús, lo ve de lejos. Dice más adelante, ¿verdad? Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de él. Entonces lo ve, lo reconoce, y entonces va hacia Jesús. ¿Para qué? Para pedirle una clemencia, para decirle que no los expulse. Sin embargo, Jesús va a expulsar a ese demonio, que no es demonio, son demonios, ¿verdad? Dice, entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces no es un demonio, son muchos demonios que habitan ese cuerpo, que habitan en ese hombre. Lo tienen esclavizado, lo tienen en la muerte, en ese ambiente de muerte, en los sepulcros, en el cementerio, atormentándolo, golpeándolo. Ha perdido esa vergüenza, ha perdido esa dignidad, no es tratado como persona. Me imagino que lo tratan como monstruo por toda la situación que ha vivido este hombre. Y entonces viene esta negociación, esta clemencia, por decirlo de alguna manera, del demonio. Dice, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Ellos vivían ahí. ¿Por qué? Porque la gente los había aceptado, porque la gente los tenía entre ellos. No son gente judía, son gente pagana, son gente de alrededor. ¿A qué se dedicaba esta gente? A criar puercos. ¿Y qué es el puerco? Es otro signo, otro significado del mal. Los cerdos, por eso no los come el pueblo judío, es una carne impura. ¿Por qué? Porque se harta de todo lo que hay. Es un animal sucio, es un animal que no tiene esa limpieza. Entonces dice, había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte, pues es a lo que se dedica la gente. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Ahora, ellos comprenden que no se van a poder quedar en él, en ese hombre que tienen atado, que tienen esclavizado. Pero entonces viene esto,
déjanos entonces entrar en esa piara. Hay todos los cerdos que hay ahí. Y Jesús les da la oportunidad para que vea uno qué dignidad tiene un ser humano. Dice, y todos los cerdos, unos 2,000 cerdos. Ahora imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre. Eran unos 2,000 cerdos. ¿Qué es lo que podemos ver? Vamos un poquito más adelante. Dice, mientras Jesús embarcaba, un poquito más atrás, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca, los ciudadanos de aquel lugar. ¿Por qué? Pues nos estás tumbando los negocios, nos estás tumbando nuestro estilo de vida. Por eso es de que los demonios no se querían ir de ahí, porque la misma gente no los quería fuera de ahí. En vez de querer fuera a los demonios, sacan a Jesús, expulsan a Jesús. De una manera muy bonita, muy cortés, pero como decía el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Bueno, los locos, ¿verdad? Los que siempre andaban locos. Entonces, ahí está esta visión. Cuando uno está con el demonio, es más importante los animales, es más importante mi economía, es más importante mi estilo de vida que el ser humano. Pero cuando estás en los caminos de Dios, es más importante esa imagen y semejanza de Dios. Por eso yo me pongo a pensar en todas esas personas que defienden los derechos de los animales. No digo que no respetemos a los animales, no, hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Pero nunca va a estar por encima un animal que un ser humano. Y hoy en día es lo que se está viendo con estos grupos del Greenpeace y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Que son más importantes los animales que los seres humanos. Ay, sí, vamos a rescatar los huevos de tortuga. Ay, vamos a rescatar a los animalitos. Ay, es que vamos a cuidar esto. Y ay, es que vamos a cuidar el otro. Sí, pero bienvenido el aborto. Bienvenida la eutanasia, bienvenido todo lo que no va en contra, todo lo que no va a favor de Dios, de los valores, lo que no va a favor del ser humano. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está mi visión? ¿Dónde está lo que realmente debe representar la importancia dentro de mí? Cuando hagan esto con uno de estos más pequeños, conmigo lo hacen. Yo tengo que ver el rostro de Dios en mi hermano. Un ejemplo así cotidiano aquí. Voy en la vía rápida, voy en el carrito. Dentro del carrito llevo 3 personas y se me atraviesa un perro. No lo puedo esquivar sin que me lastime. Hay una de dos. O trato de esquivarlo y voy a lastimar a los que traigo conmigo y a mí mismo, pero voy a rescatar al perro, o voy a sacrificar al perro, pero voy a salir bien las personas que traigo y yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sé que es un ejemplo extremo, pero está primero el hombre, está primero la seguridad de los que traes tú. Ahora, das un volantazo y a lo mejor vas a matar o a lastimar muy grave a otras personas. Ahí es donde nos dice el Señor, el ser humano es primero. Vuelvo a repetir, no es que yo esté en contra de los animales, no. Hay que cuidarlos, hay que amarlos, son hermosísimos. A las mascotas, hay que cuidarlas. Hoy nos traían a regalar un animalito, ¿verdad? Padre, ¿no quiere el conejito? Ay, ¿y por qué? Es que ya no lo podemos tener en casa. ¿Y por qué? Es que no los cuidamos ni lo limpiamos. No, si voy a tener un animalito, si voy a tener una mascota, debo de cuidarle, debo de darle el cariño, debo de darle el tiempo en su limpieza, en todo.
y los animalitos son hermosos, responden muy bien, pero nunca un animal va a estar por encima de un ser humano, porque un ser humano es imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que cuidar y respetar el medio ambiente. Hoy que está muy de moda el cuidar la casa, el cuidar la ecología, sí, pero al primero que tenemos que cuidar es a la imagen y semejanza de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.